El conflicto armado en Granada es un proceso muy largo. Se empieza más o menos desde el año de 1982, cuando aparecieron pues los primeros grupos armados en la vereda de Los Medios y en las veredas de La Guada y la parte limítrofe con el corregimiento de San Carlos. El 11 de junio de 1988, que se hizo la primera toma pues por parte de las FARC. En esa década de los 90 pues vino ya ese proceso, digamos, la presencia de algunos grupos armados, alzados en armas, donde asesinatos pues así puntuales, y ya en el 92 hubo otras acciones, y ya en el año 2000 sabemos lo de la masacre de las autodefensas en el año en noviembre 3, y a los meses y días, el 5 y 6 de diciembre, el carro bomba pues que detonó aquí en el corazón del parque, y después de eso se desencadenó pues una agudización extrema del conflicto, con masacres. Por ejemplo, la vereda del Vergel fue una masacre que algo que impactó tremendamente, donde hubo 7 víctimas, pero por la calidad, sobre todo de las personas, digamos, que murieron en este conflicto, en Minitas también, entre otros, y eran muertes permanentemente. Hay unas estadísticas que hablan de, no sé si de 340 o más muertes de pronto en un lapso pues muy corto, ¿no? Para un pueblo tan pequeño es muy impactante. Ya de ahí en adelante seguiría la lógica pues, de lucha territorial, ¿sí? Con asesinatos en los alrededores del municipio, en las veredas, digamos, la paranoia de los grupos de izquierda envían al desplazamiento al 60-70% de la población rural. Y así continuamente con el cabo de los años hasta hoy día, pues que prácticamente la población rural se reduce, podría decirse, al 10% de la población. Y eso pues son como los acontecimientos y los hechos más relevantes que han dado pues como al traste con la realidad de Granada. Además pues que en el año 2001 fue cuando mataron al exalcalde acá en la plaza principal, la misma FARC, un 13 de julio del 2001. Eso también marcó sobremanera a la comunidad de Granada, y fuera de eso, pues ese día que mataron al exalcalde, mataron también 3 mujeres allá en los lados del Cebadero, y todos estos sucesos pues de terror y de miedo fueron los que motivaron, digamos, como la desbandada de la población de Granada hacia las otras ciudades y hacia las ciudades vecinas como Marinilla y Río Negro. Los efectos. Hola papi, me duele mucho que te hayas ido, pero nunca te olvidaré. Cuando me di cuenta que te habían asesinado no lo creí, pero me tocó aceptarlo. Nunca dejo de pensar en ti, eras un angelito que caíste del cielo para que fueras mi papá. Te amo, tu hija que nunca te olvidará. Bueno, desde el punto de vista psicológico, ustedes saben que esta ha sido una comunidad muerta de miedo. El miedo ha hecho mucho daño, digamos, en la población, y eso nos ha hecho desconfiados, nos ha hecho encerrados, y ha habido que hacer mucho trabajo para que la comunidad y la gente vuelva a tener confianza en las áreas sociales, en las que la gente pueda volver a salir a las calles, que la gente pueda volver a participar de la vida social. Ha sido muy difícil, pero porque la guerra pues nos ha afectado demasiado. En lo cultural, obviamente pues la gente, los procesos culturales que nosotros teníamos en la Casa de la Cultura, todos se fueron a pique, la gente se fue, los integrantes de los grupos artísticos y culturales se desplazaron, la gente pues dejó de pensar, digamos, en la parte cultural y artística, y se dedicaron solamente a subsistir y a correr de huida de la violencia.
Nos empezamos a organizar desde el mismo día de la primera de nuestras muertes, desde el primer desplazamiento, la primera violación y el primer desaparecido, desde la última y la primera masacre, desde el primero y el último acto de terror. Nos daba miedo, es verdad, solo nos mirábamos porque no nos podíamos comunicar, pero estábamos unidos, siempre estábamos unidos. Y desde la debilidad de nuestros brazos vino después la fortaleza de nuestros derechos. Y en eterno compromiso con nuestras víctimas, la vereda se moviliza, la región se moviliza, el país se moviliza. Y caminando juntos dibujaremos el sendero de un nuevo país. Asociación de Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Granada, ASOVIDA, Víctimas Unidas por la Vida. Es una organización de toda la comunidad víctima del conflicto armado que decidimos organizarnos para formar actos de resistencia ante la violencia y ante el dolor y la barbarie que sucedieron en el municipio de Granada. ¿Con qué sentido? El sentido bien importante porque es empoderar a las víctimas de sus derechos y también enseñarles que estar organizados sirve más que estar dispersos, que sea una sola memoria junta de toda la organización. Es una organización de víctimas a la cual pertenecen todas las víctimas del municipio de varios tipos de victimización. ¿Con qué fin? Con el fin de visibilizar la organización, de organizarnos, de hacer trabajos de memoria acá en el municipio. Se conformó hace más o menos 4 años, pero legalmente constituida está desde el 30 de agosto del 2007. Decidimos organizarnos, ¿por qué? Porque queríamos mostrarle al país y al mundo que organizados podemos salir de la situación en la que estamos en estos momentos, sacando mucho adelante la memoria, el no olvidar, el siempre estar fundamentados en nuestros derechos, queriendo siempre mostrando, visibilizar las víctimas del conflicto armado, porque es complicadísimo estar solo en este sentido. Hay que tratar de estar unidos para que esto no se vuelva a repetir. Ojalá Dios lo quiera, que esto nunca vuelva a suceder. Bueno, sus líneas de trabajo principalmente jornadas que muestren los actos de resistencia, eventos, foros de la memoria, también trabajar mucho con énfasis en el Salón del Nunca Más, mostrándole a la comunidad que la memoria es importante, que el no olvidar es importante, que el estar siempre presente recordando a nuestros seres queridos y haciendo actos de memoria con ellos es muy importante. Hacen énfasis en jornadas de la luz, abriendo trochas por la vida, foros de la memoria, asambleas, trabajando mucho los derechos humanos. ¿Qué significa abriendo trochas? Son caminatas que se hacen con las mismas comunidades, acompañándolas a las veredas de nuevo donde han dejado de ser transitadas. Jornadas de la luz también son las primeras marchas de los primeros viernes de cada mes. Se llama Apaga el miedo, enciende una luz, donde hacemos actos de memoria por las víctimas del conflicto armado. De la Asociación de Víctimas ASOVIDA conozco que todos los primeros viernes de cada mes hacen una asamblea, una marcha de la luz, actividades con la memoria, actos de resistencia. Mi mamá también trabaja acá, hace parte de la junta y han logrado tener el espacio del Salón del Nunca Más. Conozco de la organización que está compuesta por líderes, en su mayoría mujeres, todos y todas víctimas del conflicto armado del municipio de Granada, líderes campesinos y campesinas. Pues yo, además de conocer bien la asociación, conozco todo el proceso como histórico de Granada que dio a la luz esta organización. Entonces ASOVIDA de alguna manera recoge toda esa historia de dolor, de guerra, pero también de esperanza y de elaboraciones de lo que ha pasado en este territorio. Y bueno, se ha caminado con esa organización y se le valora, se le quiere, y creo que es una de las organizaciones que más le dicen a este país y al mundo en el tema de trabajo organizado como víctimas.
logros y aportes de Asovida. Pues son varios. Yo creo que el hecho mismo de organizarse ya es un mensaje grande para el país, porque de todas maneras tenemos una cantidad de víctimas, pero muy fraccionadas, muy individualizadas. Asovida, el primer mensaje que le da al país es el tema de organización. Hay otro mensaje que es el trabajo simbólico. Creo que lo han hecho, lo han construido desde hace mucho tiempo, el tema de los abrazos, el tema de las jornadas de la luz, el tema de las marchas, la expresión máxima de ese trabajo simbólico es el Salón del Nunca Más. Entonces creo que en esa parte simbólica han hecho un aporte muy importante. Un tercer aporte es el tema político, si así se puede llamar, que es nos unimos como víctimas sin importar el victimario, lo que importa es trabajar por los derechos de las víctimas en un horizonte de derechos, cumplidos esos derechos, trabajar en el horizonte de reconciliación. Entonces creo que en esa parte de elaboración del discurso del movimiento de víctimas ha sido clave Asovida para la región. Los principales logros de la Asociación de Víctimas de la Violencia han sido lograr unir una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la guerra y que quieren precisamente sacar del pasado experiencias nuevas para proyectarse hacia el futuro. Uno de los principales logros de la Asociación de Víctimas es poner en primera plana la memoria, pero además de la memoria, reivindicar la verdad, justicia, reparación como un camino hacia una futura reconciliación. Uno de los aportes que hace la Organización de Víctimas de Granada a la sociedad granadina y en su conjunto a la sociedad en general, veo que es el decirle a la sociedad que la guerra no es natural, porque en este conflicto se va naturalizando y hay un muerto, 2 muertos y ya estamos en paz. Las movilizaciones que hace la organización son un mensaje para que la sociedad en ningún momento pierda de vista el valor de la vida. Uno de los principales aportes en el municipio de Granada ha sido que de tantas víctimas que hemos tenido, que son, podemos hablar aquí de la mitad de la población como victimizada directamente por efecto de desplazamiento, de desaparición, asesinato, masacres, hemos logrado que la otra parte de las víctimas indirectas empiecen a tomar conciencia de que el dolor debe ser conjunto, que cuando en la sociedad hay muertos, víctimas y atropellos, toda la sociedad, si es digna, debe sentirse atropellada y debe sentirse víctima. Entonces hemos golpeado un poquito la indiferencia de la sociedad y hemos logrado que la historia de las víctimas no quede sepultada en el olvido. Queremos que esto se vea. Estamos ante el nuevo amanecer de Granada. La oportunidad de decirse la verdad y de llorar a sus muertos es necesaria para poder decir nunca más. Nunca más a la barbarie, nunca más a la abominación de la guerra, nunca más al desplazamiento. Estamos contigo, Granada, y siempre por la vida, por el diálogo, el respeto y la reconciliación. El Salón del Nunca Más. El Salón del Nunca Más es una idea que surge de la Organización de Víctimas, con el fin de plasmar la historia del municipio en un espacio físico, también rescatando el valor tan importante de la memoria para la comunidad, el no querer olvidar lo que pasó, los hechos de violencia que no queremos que se repitan de nuevo en nuestro municipio, pues la comunidad no quiere volver a tener esos hechos de violencia y queremos que con este espacio la gente se concientice de lo que está sucediendo, de lo que sucedió y de lo que está sucediendo, para que esto no se repita, porque nosotros merecemos estar en paz. El Salón del Nunca Más es un espacio
para una memoria que dignifica, es un espacio para la verdad, es un espacio para las exigencias en términos de derechos, es un espacio para la vida, es un espacio para mostrar lo que hace la comunidad en medio del conflicto, porque la memoria no solo es vista en términos de la guerra o de la violencia que ha pasado, sino de lo que la comunidad emprende en medio de esa situación. Es un espacio para todos, no solo para las víctimas, es un espacio en general para la sociedad. El Salón del Nunca Más es un lugar que se ha construido con iniciativa de toda la comunidad, donde todos los familiares que perdieron a sus seres queridos por causa del conflicto vienen a visitarlos y a reflexionar también acá. Esta idea surgió de la organización de víctimas en un principio, cuando dio inicio con el Comité de Reconciliación. Esta idea fue de la comunidad y del expersonero John Jairo Ramírez, que también pues le parecía muy bonito poder hacer un espacio físico donde pudiéramos mostrar la historia de Granada. También el programa Por la Paz, que desde los inicios de toda esta organización y de todos los inicios de Asovida ha estado siempre con nosotros, y desde ese momento siempre hasta ahora nos han estado apoyando. Fue una idea grandiosa, realmente importante, que en estos momentos la vemos realizada. El aporte que este proceso le hace a las víctimas y a la sociedad es la dignificación de las víctimas, el reconocimiento de los hechos. El solo hecho de que este salón no exista y muestre los eventos de guerra que existieron, nos van a recordar de que aquí sí ocurrió algo, porque no queremos partir del hecho de que aquí pasó algo y olvidémoslo, porque en realidad parte de la sociedad quiere eso, de que olvidemos, tapemos, como quien dice, aquí ocurrió esto, tapemos, hagamos una fosa y tenemos al olvido las historias. Entonces queremos que las historias merecen de ser contadas, y el país asiste hoy a la recuperación de la memoria en el Palacio de Justicia. Se están recopilando videos, se están mostrando de que algunas personas salieron desaparecidas, por ejemplo allí, aquí mismo en Granada tenemos más de 120 desaparecidos, y eso ya hay un trabajo en el que hemos recuperado al menos unas 6 o 7 víctimas identificadas, creemos que son muchas más. Entonces creo que le aportamos un acto de dignidad por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación hacia un camino de reconciliación. Creo que uno de los principales aportes que hace a las víctimas, pero también a la sociedad, es el clamor en sí mismo por la verdad. Para la comunidad ha sido muy importante, para la gente de Granada ha sido muy importante que a través de ese espacio muchas de las verdades que quedaron como mentiras o muchas de las mentiras que quedaron en medio del conflicto como verdades, ahí en ese salón sean develadas y que la gente, digamos, pueda poner su palabra en ese espacio. Entonces yo creo que uno de los logros fundamentales es que la palabra de la gente, lo que la gente quiere decir frente a sus seres queridos y frente a lo que pasó, esté ahí. Realmente hablamos mucho de reconciliación, y no creo que la reconciliación en estos momentos esté dada para la comunidad. ¿Por qué? Porque es que no podemos estar hablando de reconciliación cuando no hay verdad, cuando no hay justicia, cuando no hay reparación. Si tenemos la verdad de dónde están nuestros desaparecidos, vamos a encontrar mucha paz para nuestra comunidad. Si tenemos la verdad de quién lo hizo y por qué, también va a ser muy importante para todos. Y la reparación, no hablemos solo de la monetaria, porque si hablamos del dinero, el dinero se acaba, pero el dolor que nos genera el decir que nos pagan una víctima, eso no se debe de ser así. Siempre debemos de pensar que la reparación también es dignificativa, como lo estamos haciendo con este espacio de Salón del Nunca Más, donde tú puedes ver las bitácoras y la gente misma se encarga de dignificar a su ser querido, hablando de sus sueños, de todo lo que eran antes.
El programa Por la Paz tiene un objetivo muy claro y es el trabajo por la paz en el país. Y comprendemos que uno de los sujetos de la paz son las víctimas, que han sido quienes han sido las mayores afectadas y afectados. Lamentablemente han sido quienes han cargado con los efectos de lo que ha pasado en términos de conflicto. Entonces, la opción nuestra para el trabajo por la paz son las víctimas, además porque sentimos que es uno de los sectores y de los actores más olvidados en el país, en un país donde, digamos, se le da a veces mucho más reconocimiento a los mismos actores del conflicto y donde las víctimas tienen que hacer esfuerzos a veces sobrehumanos para poder levantarse y clamar por sus derechos. Para nosotros el aporte hacia la paz es el trabajo por estas personas que sentimos que son los más olvidados del país y a quienes les toca hacer los esfuerzos más grandes para poder reclamar sus derechos. El programa Por la Paz viene trabajando desde hace mucho tiempo con nosotros, desde que inició toda esta tarea con nosotros. Siempre ha sido nuestro pilar fundamental para salir adelante y damos gracias a Dios pues porque ellos tienen un énfasis muy claro en cómo apoyar a la gente en realidad, que es dándoles realmente el acompañamiento necesario, más que el dinero que es muy necesario, el acompañamiento directo desde siempre con nosotros y todavía en estos momentos se encuentra. Es un valor impresionante, también el PNUD y varias instituciones por el mismo caso. En estos momentos, después de inaugurado el salón, pues dando gracias a Dios porque ha dado muy buen resultado y ha generado la sensibilidad que nosotros queríamos generar, también deseamos a futuro darles nuevos cambios, o sea, hacerlo como itinerante. ¿De qué manera? De que podamos cada cierto tiempo dar exposiciones diferentes a este espacio, hacer énfasis en homicidios y en desaparición forzada o en desplazamiento forzado. El objetivo final para nosotros, pues yo no le llamaría objetivo final, yo le llamaría más bien como un seguir adelante, mostrándole al mundo el estar organizados, lo importante que es, el estar con ganas de salir adelante, lo importante que es, el mostrar la berriondera de un municipio que se vio frustrado y sembrado en el dolor. Mostrarlo de esta manera me parece muy importante, es seguir investigando, es seguir analizando y que no sea solo el espacio del salón el que siempre esté presente entre la organización. Vamos a seguir haciendo asambleas, fortaleciéndonos en los derechos humanos y también trabajando por las víctimas en conseguir proyectos productivos para ellos, porque igual el desarraigo que provocó el desplazamiento es muy duro. Queremos volver a nuestros campos, queremos volver a nuestras tierras, porque el campo es la cosa más maravillosa que puede tener el ser humano. Yo realmente no vería la vida sin el campo. Las voces de las víctimas necesitan y deben ser escuchadas, pues detrás de ellas habitan los ausentes. El país escuchará la voz de las víctimas, porque todos marcharemos, porque todos somos víctimas. Una comunidad que no conoce y recuerda su historia está tristemente condenada a repetirla.